Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña el señor o caballero, jovencito, podría decir yo también, el señor Horacio Giusto. Giusto creo que se pronuncia si no me equivoco. Quien hace poco tuve el privilegio de visitar su canal y pues estuve colocando también el video en mi canal, así que creo que muchos de ustedes han visto el programa. Si no lo han visto, yo les recomiendo que ni siquiera lo vean en mi canal, vayan al canal de él, van y lo ven allá y se suscriben de una vez, porque sé que van a quedar impresionados con el tema que vamos a tener hoy y con el conocimiento que tiene este caballero en términos de filosofía y de otros temas más que también se pueden relacionar extremadamente, porque son bien relacionados a la teología católica. Y pues hoy vamos a estar hablando de la ecología, vamos a estar hablando de la verdad, la bondad y la belleza, vamos a estar hablando del ser humano, vamos a hablar de muchísimas cosas que estamos viendo en el mundo. Yo lo he mencionado muchísimo y creo que Horacio, tú lo has escuchado, que como decimos por ahí, que el nuevo rojo es verde y nos referimos al comunismo, el nuevo rojo es verde, lo que se está utilizando mucho es esta tendencia hacia el ecologismo para la religión, con el sincretismo, con los indígenas y todo lo demás. En términos de política, con todo lo que se quiere colocar, toda la agenda que hay para minimizar ciertos países y volver ciertas cosas distintas, todo por el planeta Tierra y hasta la emigración supuestamente ayuda al planeta Tierra. Y pues vemos esto, que el nuevo rojo es verde, definitivamente. Y pues hoy vamos a estar viendo cómo hemos llegado hasta acá y por qué. Y pues yo, sin más preámbulo, quisiera pues darle la bienvenida a Horacio Giusto al programa. Horacio, bienvenido al programa. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Para mí es sinceramente un honor poder estar en semejante canal, un canal que conocí a través de mi mejor amigo, que a su vez es padrino de confirmación mío y padrino de mi segunda hija. Así que tengo la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias y más considerando los invitados que ha tenido usted. Así que Dios proveerá la sabiduría necesaria para que podamos transmitir lo que hemos recibido el día de la fecha. Amén, amén. Gracias, Horacio, por aceptar la entrevista. De verdad, estoy muy, muy contento de tenerte también en el programa. Y pues nada, sin más preámbulo, vamos a encomendar el programa a la Santísima Virgen María para que ella nos acompañe y así cualquier cosa maligna que nos distraiga o nos quite la inspiración y la idea de lo que queremos llevar, que se vaya, se aleje, para que así sea nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, a través de las palabras que vamos a compartir en este programa y los miles de personas que van a ver este programa, que se beneficien y que así puedan acercarse cada día más a Dios y entender un poquito más nuestra naturaleza humana. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Excelente. Horacio, quisiera darte unos minutos. Sé que muchos de los que me han visto o te han visto ya en el programa te conocen y algunos tal vez no te conocen. ¿Nos podrías decir brevemente quién es Horacio Giusto? Bueno, el quién soy se va a definir el día que muera, que es cuando la forma abandona la materia. Y hasta tanto, en este valle de sombras y de lágrimas, voy a decir que en primer orden, soy católico. El tiempo dirá al final de la batalla si he sido bueno o mal católico. Eso quedará en la misericordia de nuestro Señor. En segundo orden, soy marido, padre, laico, que en mi deber de Estado, que es lo que me corresponde a mí ocupar hoy día. Y luego, para lo que suele interesar al mundo, y esto es algo que me llama mucho la atención, por cierto, que cuando a una persona se le pregunta quién sos, lo primero que hacen es definirse por el rol que ocupan en el mercado. Soy youtuber, soy abogado, soy médico, y el ser es un poco más complejo que el estar. Alguien puede estar trabajando de abogado, pero su ser trasciende la profesión, sin desmerecer obviamente la vocación de servicio que cada uno tenga. Pero bueno, a los fines prácticos, considero que soy docente y tengo la gracia de vivir de lo que amo. Entonces, hoy actualmente, además de ser diplomado
en filosofía por la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Estoy ejerciendo como profesor a nivel universitario dentro de lo que es IEX, que es una universidad privada del Ecuador. Así que esto es resumidamente quién soy. Simplemente como complemento, porque a la gente sé que a veces le interesa el tema del currículum para recién escuchar lo que uno va a decir. También soy escritor y conferencista internacional. Esto no lo digo en lo más mínimo como alarde, sino porque comprendo como docente de retórica que a veces, si uno no tiene esta presentación académica previa, determina en gran medida la atención que a uno le vayan a prestar luego. Simplemente que por este factor lo menciono. Excelente, no, perfecto, perfecto. Gracias, Horacio, por toda esa información. Ahora, yendo al tema, como ya sabemos y mencionaba al principio del programa, la ecología y este énfasis con todo lo que tenga que ver con el planeta en las últimas décadas, pero por lo menos en los últimos años, incluyendo la Agenda 2030, hay un énfasis bien fuerte en esto y hay una presión, yo casi diría casi un bully, como decimos en Estados Unidos, a los países, a las agencias, a las empresas privadas, de que tienen que tener medidas y ideas y formas de dirigirse y de moverse y de producir productos o de dar los servicios de una manera que sea buena y ecológica. Pero lo gracioso es que hay cosas que ni parecen ecológicas en estas agendas, pero supuestamente van a ayudar al planeta. ¿Qué es lo que está pasando con esto de la ecología? ¿Cómo es que hemos llegado hasta acá? ¿Cómo es que el ser humano ahorita, las naciones, hay tanto enfoque en la ecología? Bien, es interesante su pregunta porque me gusta que se pueda abordar el cómo hemos llegado aquí. Seguramente que a la audiencia le encantaría en algún momento escuchar concretamente la famosa Agenda 2030, algo que por cierto ya trabajamos en nuestro libro, en nuestro último libro, y esto implicaría hacer otro vivo más que yo de mil amores lo puedo venir a ofrecer en lo que humildemente sepa para aportar conocimiento allí. Ahora, el cómo hemos llegado quizás ya no sea tan entretenido a simple vista como hablar de una acción política concreta. Quizás sería más fácil para mí empezar hablando de Greta Thunberg o Bill Gates y sus vínculos con la Big Pharma o las Big Tech, o hablar de cómo la Agenda 2030 lo que está haciendo es diezmar la soberanía nacional de cada nación emergente. Ya habrá tiempo para el fenómeno. Siempre lo marcamos en filosofía. Ya habrá tiempo para aquello que aparece, la apariencia. Sí me gusta su pregunta, en tanto que nos permite abordar lo que es la esencia del ecologismo. Y aquí voy a ser muy cauto y desde ya voy a hacer una salvedad antes de entrar en la explicación. Ser crítico del ecologismo es idéntico a ser crítico del feminismo o del transhumanismo. A veces se piensa de que si uno se opone al transhumanismo, ya es un oscurantista de la mal llamada Edad Media, algo que amerita una revisión claramente por parte del espacio católico hoy día, que se opone a la tecnología. O si uno es crítico del feminismo, pareciera ser que se opone a las prerrogativas naturales de una mujer. Al mismo tiempo, cuando uno es crítico del ecologismo, pareciera ser que automáticamente se está avalando la contaminación o el maltrato innecesario a alguna especie o cualquier forma abusiva a lo que vamos a entender como la casa común. Pero para esto vamos a necesitar hacer un pequeñísimo recorrido filosófico. Les pido un poco de paciencia y no me moleste lo más mínimo que se me interrumpa cuando algo no se entiende. De hecho, es lo que le marco a mis alumnos siempre. Si algo no se entiende, es responsabilidad del docente, nunca del alumno, sino que el docente no supo darse a entender. Para Perfecto. entender el ecologismo hay que tener claro, sí o sí, dos conceptos fundamentales. El realismo filosófico, donde se encuentra claramente el cristianismo, y el inmanentismo, que tiene distintas vertientes, pero un punto que los va a unir siempre. Empecemos por el realismo filosófico. En filosofía hay tres grandes pilares y voy a tratar de ser lo más breve posible. Estos tres grandes pilares son Dios, el hombre y el mundo. Y de hecho esa jerarquía ya algo determina la forma de pensar. En esta relación con Dios, el hombre y el mundo, cada uno va a entender o va a buscar aquello que es esencial en esta relación de presencia y distancia.
concepto clave y fundamental para entender el ecologismo es desde el realismo filosófico, piense cada uno en Aristóteles o Santo Tomás de Aquino, y mejor si son más tomistas que aristotélicos, que en esta relación de presencia y distancia, uno reconoce la existencia de Dios, la existencia del mundo, la existencia del hombre. Y están y son en presencia y distancia. Para que lo podamos entender en términos muy simples. Seguramente Luis Roman y Horacio Giusto coincidiríamos en que Dios está presente entre nosotros. De hecho, estaríamos de acuerdo que Dios habita en el mundo. Por algo nos entregamos concretamente al Espíritu Santo para que nos ilumine cuando tenemos que dar una labor como docente. Estaremos de acuerdo, Luis Roman y yo, de que habitamos el mundo, estamos presentes en el mundo. Aunque espiritualmente no querramos pertenecer al mundo, estamos en el mundo. Como también Luis Roman y yo podríamos reconocer en el hombre, en el prójimo, un otro que debe ser atendido con caridad. La caridad que va hacia el otro por amor a Dios. Ahora, ni Luis Roman ni yo diríamos, yo soy el otro, yo soy el mundo o yo soy Dios. Entonces, vemos concretamente, y vamos a hablar aquí en un punto exacto sobre Dios, con todo el respeto que merece, que Dios está presente en el mundo. De hecho, todo lo que existe, existe por participación de Dios. Todo lo que existe, todo lo que es, tiene su acto de ser, primeramente, porque Dios se lo ha otorgado. Dios permite, en esa trascendencia que Él tiene, que cada ente participa primeramente en su acto de ser. Dios es el único que tiene puro acto de ser, donde su esencia se confunde, es decir, hay una confusión, hay una mezcla, hay una unión, es inseparable, donde Dios es su propia esencia, donde Dios es cada uno de sus atributos. Por eso decimos que Dios es la belleza, es el bien, Dios es la verdad. Y todo ente que participa en Dios toma una parte. Por eso van a ver que cada ente que existe en el cosmos, pensemos, desde un árbol, con todos sus frutos, un río, el sol, nuestros hijos, toman parte de los trascendentales que Dios participa. Por eso todo lo que existe es res, unum, aliquid, bonum, pulcrum y verum. Y esto es muy importante. Aunque parezca raro lo que estoy planteando aquí en términos del ecologismo, les pido paciencia para que lo entiendan en su plenitud. Si nosotros como católicos creemos que hay un Dios trascendental, ya estamos abrazando el realismo filosófico. Porque en esta idea del Dios, el hombre y el mundo, vamos a descubrir que Dios es el único ser que, siendo puro acto de ser, su esencia es ciertamente su propia existencia. Estoy cuidando el término porque es muy complejo explicar la diferencia entre existir y ser. De hecho, Dios no existe, Dios es. Pero en este acto de ser hay una confusión con su esencia. Y esto significa reconocer lo siguiente, y aquí vamos a entrar un poquito más de lleno al ecologismo. Para el católico racional, que entiende que la fe y la razón son dos alas que nos llevan hacia Dios, es fundamental el concepto de la esencia. Porque la esencia no es solamente aquello que determina que sea lo que es cada cosa, sino que la esencia en términos metafísicos y más concretamente en términos tomistas, y esto lo tomo de Ente y Esencia, una obra de Santo Tomás de Aquino que se debe estudiar en filosofía, la esencia es aquello que limita el acto de ser. Entonces, si alguien ve, por ejemplo, el cuadro que tengo con mi hija mayor atrás mío,
y me ve a mí, van a decir, tanto el cuadro como Horacio Giusto existen. Y en distintas participaciones habrá un grado mínimo de belleza, un grado mínimo de unidad, un grado mínimo de verdad. Ambos son, pero resulta ser que yo no soy lo mismo que un cuadro. Hay algo que me distingue a mí del cuadro, como hay algo que me distingue a mí del perro, de la montaña, del río o de la luna. Acá vamos a empezar a ver el tema del ecologismo. Porque ¿qué es lo que me distingue a mí? La esencia. La esencia es lo que limita mi ente. Mi ente, y para que la gente que quizás este concepto no sepa, ente en filosofía significa aquello que está ejerciendo el acto de ser. Ente lo pueden vincular al caminante. ¿Qué es el caminante? Aquel que está ejerciendo la acción de caminar. Entonces, aquello que está ejerciendo el acto de ser es un ente. Y este ente, para el realismo filosófico, encuentra su límite en la esencia. Reconocer un límite es el principio del orden. Donde hay orden, cada vez que escuchen la palabra orden, van a escuchar que por detrás se implica un límite. Pensemos, por ejemplo, en mi biblioteca. Están ordenados en cada estantería de acuerdo al material que trata cada libro. Filosofía, teología, historia de la iglesia, literatura clásica. Esto implica poner un límite. Los límites son lo que nos determinan qué es a lo que no es, o al menos qué debería ser de lo que no debería ser. Lo mismo sucede en cualquier instancia donde haya orden. Piensen, por ejemplo, donde existe una empresa o algo que funciona en la sociedad del hombre. Pensemos en una familia, donde hay un orden en la cabeza de familia que es el varón. Pensemos en una empresa que realmente funciona en base a lo que es una economía católica. Pensemos, por ejemplo, en una monarquía. Pensemos, por ejemplo, en un barco con su capitán y sus marineros. Van a ver que para que cada institución funcione, se requiere orden y este orden implica un límite. Esto lo digo entre paréntesis, sería interesante también reflexionar cómo se puede amalgamar esta idea que yo estoy planteando desde el propio Santo Tomás de Aquino con la democracia actual. Esto para que cada uno lo reflexione luego. Volviendo entonces al tema. Esto es el realismo filosófico. Orden y límite. Un límite que implica la esencia. La esencia ya es el primer acto de ordenar. No en vano, los primeros filósofos, desde Tales de Mileto en adelante, filósofos que se han acercado al realismo filosófico, reconocían un orden. De allí viene la palabra cosmos. Cosmos en griego significa orden, porque veían que en la propia naturaleza ya había un principio de límite, constancia y unidad dentro de lo que era la observación que ellos tenían. Por eso remarcamos siempre, los que somos realistas, que Dios escribió 2 libros. El segundo fue la Biblia. El primer libro fue el propio cosmos. No en vano, pensadores que realmente tenían una búsqueda genuina por la verdad, estoy pensando en este momento en Anaxímenes de Mileto, llegó a considerar que el ser humano poseía un alma que había sido insuflada por el aire, y que el aire, como este principio, este arjé, estaba presente como una especie de sustancia que no necesitaba de la materia para ser, no necesitaba un soporte material. Ya había una búsqueda constante por la vida espiritual y trascendental ordenada. Suponiendo que aquí me he dado a entender, vamos a ir entonces a dónde se ubica el ecologismo. Y el ecologismo se ubica ya no en el realismo filosófico. Todos y cada uno de los pensadores ecologistas, y esto está escrito en mi libro citado uno por uno, Petra Kelly, David Foreman, Paul Ehrlich, Ernst Haeckel, creador del concepto de ecología, Garrett Hardin, William Vogt, Peter Singer, todos y cada uno de ellos, sin excepción, han defendido el inmanentismo. Y si bien el inmanentismo ya se encontró en ciertas corrientes post-socráticas, concretamente en Epicúreo, por dar un ejemplo concreto,
El término en sí, y más en relación a lo que es el ecologismo, se va a encontrar con Baruch Spinoza, alguien que por prudencia y respeto al canal no voy a decir a qué religión pertenecía porque quizás los algoritmos puedan traicionar luego, pero él pertenecía de hecho a la misma religión que fue artífice de la crucifixión de nuestro Señor. Y de hecho lo que llega a sostener Spinoza, que es de los filósofos más importantes de la era moderna, hizo que incluso esa propia religión lo excomulgara por hereje. Y sin embargo, sus ideas han trascendido hasta el día de hoy. ¿Qué va a sostener Baruch Spinoza? Baruch Spinoza va a sostener lo siguiente: que este Dios, porque recuerden siempre que en la modernidad no eran tan ateos como se creen, porque para darle solidez a cada tesis filosófica necesitaron indefectiblemente recurrir a una idea de Dios que le otorgase constancia y lógica a cada pensamiento, desde George Berkeley hasta Descartes. Baruch Spinoza va a sostener que Dios existe, pero que ya no es un Dios inmaterial. Recuérdese, cuando uno estudia a Santo Tomás de Aquino, cuando uno estudia en profundidad la teología cristiana, necesariamente Dios debe ser inmaterial. Necesariamente debe ser inmaterial, en tanto que para el realismo filosófico, la materia es principio de cambio. La materia es principio potencial y la forma es principio actual. Entonces, si Dios no está supeditado a cambio, no puede ser un Dios material. Sin embargo, para Baruch Spinoza, Dios es material. De hecho, para Baruch Spinoza, no hay distinción alguna entre naturaleza y Dios. Dios y naturaleza se confunden. Así como hay una confusión para el tomismo entre la esencia y el acto de ser de Dios, para Baruch Spinoza, la naturaleza y Dios son la misma identidad, en el término más preciso de la filosofía, son la misma sustancia. Y alguien me podría plantear entonces qué sucede con la creación. Lo que nosotros como católicos hemos de llamar creación, pensemos en un árbol, en una vaca, en un hijo, pensemos en una montaña, pensemos en el sol. Para Baruch Spinoza no son más que extensión de la misma sustancia. Todo es extensión. Son modos de ser, para ser mucho más preciso todavía. Son modos de ser de Dios. Todo está en Dios. Ya no es participación trascendental, sino que Baruch Spinoza habilita una de las dos grandes corrientes inmanentistas, que es el monismo. ¿Qué significa monismo? Y aunque parezca que a veces alude a la teoría que venimos del mono, hay un pequeño punto de contacto, por cierto, allí. Lo que se sostiene es que todo pertenece a la única sustancia. Todo parte de una única sustancia. Por ello, remarco una vez más, y esto es muy importante que se quede en claro. Así como hay otras corrientes inmanentistas que son las nihilistas, que hoy no nos da el tiempo material para explicarlo, quedará para otro vivo, el monismo es la base filosófica del ecologismo, porque es un sistema inmanentista. Y cierro esta primera parte de la siguiente manera. Veamos el siguiente ejemplo. Baruch Spinoza nos va a decir, este gran filósofo, que hay que tener un cuidado especial con la naturaleza, ya no por una simple cuestión de prudencia como virtud cristiana, ya no por una cuestión de respeto a las generaciones venideras, ya no por no absolutizar el derecho de propiedad, sino que hay que respetar la naturaleza porque todos somos uno con la naturaleza, porque no hay una distinción esencial con la naturaleza. Por eso les pido a la querida audiencia que sean cuidadosos cuando escuchen a alguien que les diga, no importa si proviene o no del clero, porque lo que está mal, lo diga quien lo diga,
Cuando escuchen a alguien que les diga, somos uno con la naturaleza, eso, además de herético, es un error filosófico profundo. Porque si yo soy uno con la naturaleza, ¿qué se me está diciendo? Que mi esencia ya no se puede distinguir sustancialmente de la esencia de un árbol, de una rata, de un mono o de la luna, sino que mi esencia es una y compartida con todo lo que demás existe. Y esto, aunque parezca raro, es un acto de soberbia y es propiamente el pecado original. Porque cuando uno sostiene estas tesis ecologistas de que Dios creó todo y puso todo al mismo nivel, se está cayendo en un pequeño error. Pequeño error al inicio que termina siendo un error fatal al final, como diría Aristóteles. Porque uno le está diciendo a Dios, Dios, te has equivocado en el orden que has asumido. Y yo como ser humano voy a corregir tu error. Entonces, cuando alguien dice que un animal está a la par del ser humano, está diciendo que Jesucristo en realidad vino a redimir también al perro, al gato, a la vaca o al orangután. De hecho, en un video que hice con el padre Juan Razo, a mí me sorprendió que muchos católicos, no concretamente progresistas, no concretamente ateos, no concretamente laicistas, muchos católicos me cuestionaron sosteniendo que Dios había creado la naturaleza y era por lo tanto la naturaleza sujeto de derecho a la par que el ser humano, siendo que en la teología tomista hay 5 grados de vida. El grado más bajo, que es la vida con función vegetativa, el alma vegetativa, luego viene el alma sensitiva propia de los animales, y luego viene el grado tercero, que es la vida racional, que por estar dotado de inteligencia y voluntad, es la única forma de vida libre, capaz de condenarse, capaz de salvarse. Entonces, si uno estudia en profundidad el Antiguo Testamento, de hecho, hay algunas pasajes muy concretos, verá que no en vano ya los profetas consideraron que se había logrado ver al Hijo del Hombre, alguien que era como el Hijo del Hombre. Dios no se encarna ni en un árbol ni en un perro. ¿Por qué es importante esto? Porque Baruch Spinoza va a romper por completo con la tradición tomista, va a romper con el realismo filosófico, va a abrazar el inmanentismo. Inmanentismo significa in manere, que todo permanece dentro de sí. Y dentro de este inmanentismo monista va a haber un salto muy pequeño hacia lo que es la tesis evolucionista. Incluso algunos defensores del deísmo van a caer en esta lógica inmanentista, porque incluso los deístas que van a decir Dios crea y luego se retira, quieren en última instancia que el hombre está, en términos de Heidegger, eyectado al mundo, arrojado al mundo, escupido al mundo. Entonces es función del hombre darse su propia noción de bondad, de verdad o de belleza. Es el hombre que va a crear lo que es bueno, crear lo que es bello, crear lo que es verdadero. Porque, y perdón que me extienda aquí, pero es importante remarcarlo, Va muy bien. para que el ecologista esto no lo va a poder resolver nunca, pero el católico sí lo va a poder resolver. La inteligencia y la voluntad son dos facultades esenciales que distinguen al ser humano de toda otra creación. Y no en vano, dentro de su creación, el hombre, aunque esto parezca soberbio, es verdad revelada, es la propia Biblia que lo sostiene, el hombre es la creación predilecta de Dios. A tal punto que ni siquiera, entre comillas, porque no se pueden encarnar, ni siquiera Jesucristo se encarna, digo esto entre comillas, para la salvación de los ángeles caídos. Yo entiendo, porque soy docente de metafísica, que es imposible porque el ángel, a ser pura forma, no es susceptible de cambio, entonces el mismo acto de la creación tenía que tomar su decisión libre, porque también es un agente racional, pero como no nos dan los tiempos de explicar metafísica, quiero remarcar esto. Jesucristo se encarna como hombre.
y asciende como verdadero hombre y verdadero Dios. No es un tema menor. Hoy no quiero hablar estrictamente de lo que es el ecologismo en sí, como si le podría hablar a un público en una universidad a la que me sabría invitar, donde hay laicos, ateos, evangélicos, católicos. Concretamente quiero hablar a la gente que es católica, que no caigan en estos errores propios del sincretismo. Recuerden que el sincretismo implica la armonización de conceptos diametralmente opuestos. Es básicamente querer hacer un círculo cuadrado. Ni siquiera Dios en su omnipotencia puede hacer un círculo cuadrado, porque escapa a toda razón y lógica. Entonces, el ecologismo es necesariamente inmanentista, porque ya sea que tenga su versión más deísta o ya sea que tenga su versión incluso nihilista en algún punto, al final lo que van a hacer es negar una facultad fundamental del ser humano, que es la inteligencia, este interlegere, esta lectura profunda, este proceso reflexivo. No en vano, pensadores como Guillermo de Ockham, Schopenhauer, Nietzsche, Jean-Paul Sartre van a poner énfasis en la voluntad de Dios como pura y absoluta voluntad, en términos de Guillermo de Ockham, o en la pura y absoluta voluntad en la visión pesimista del hombre que tenía Schopenhauer. Porque se anula la inteligencia. Dios nos crea por voluntad, pero ordenado por la inteligencia. Por eso se habla del logos divino. Sin embargo, si existe un logos, existe un orden. Si yo digo que Dios ha muerto, lo que ha muerto es el logos ordenador. Si desaparece el logos ordenador, desaparece el orden. Desaparecido el orden, desaparece la metafísica, lo que está más allá de la física. Queda simplemente el objeto, para que la gente lo entienda. Si yo desaparezco, ¿qué criterio podrían tener mis hijas el día de mañana para saber la ubicación de mis libros? Nada le impediría que los libros puedan estar mezclados o simplemente arrojados al piso. Son objetos. Como diría Guillermo de Ockham, son entes individuales. Como diría cualquier animalista o cualquier ecologista, son entes. No hay diferencia sustancial, como me dijo un vegano a mí, entre un cerdo adulto y un niño recién nacido. De hecho, el propio Peter Singer lo sostiene. ¿Qué habría de malo en darle más derecho a la vida a un ser consciente, no tienen conciencia, pero él lo dice, un ser consciente como un animal por sobre un discapacitado mental grave o un niño por nacer que todavía no ejerce la razón? Por eso es importante tener en claro estos puntos, porque cuando uno niega la inteligencia, niega la capacidad de comprender, descubrir y aprender lo que es el orden externo. Si yo niego mi propia inteligencia, necesariamente voy a ser yo el creador por voluntad, porque la voluntad es la que crea, la inteligencia dirige la voluntad, y es la voluntad la que crea, voy a ser yo quien crea lo que es verdadero, bueno o bello. ¿Qué es lo que sucede con los ecologistas? Por eso van a notar que los ecologistas, de hecho, muy coherente con la herencia que tienen del sensocentrismo o que tienen la herencia concreta del consecuencialismo, para ser más preciso, de Bentham y John Stuart Mill, este pensamiento es muy coherente porque necesitaban un sistema moral para ordenar la sociedad. Ernst Haeckel, no en vano, creador del concepto de ecología, como buen monista y heredero radical del pensamiento de Darwin, va a sostener principios fundamentales idénticos. Un principio fundamental es priorizar dentro de lo que es la sociedad de higiene racial que él funda, aquella vida que sea más apta para la supervivencia, en desmedro de aquellos que terminan perjudicando la vida en conjunto. No en vano, pensadores que también han abrazado en algún punto ideas ecologistas, aunque esto no está explorado por mucho del público actual, desde Margaret Sanger hasta Francis Bacon, Ernst Haeckel o Marie Stopes, van a sostener la necesidad de una eugenesia, porque la eugenesia es muy concordante con el sistema inmanentista, porque es el propio hombre que se da a sí mismo lo que es bueno, bello y verdadero. Último punto que quiero acotar aquí, y perdón la extensión, pero que creo que es necesario resaltar. En esta visión de Spinoza,
que es la que funda primeramente el ecologismo y que de allí se van a derivar el resto de los pensadores. Haeckel, William Bock, Garrett Hardin, Paul Ehrlich, Petra Kelly, Dale Foreman, Eric Pianka, Peter Singer. En esta visión inmanentista, lo que subyace en el fondo es un gran non serviam. Y esta es la gran pregunta que tuve la oportunidad de poder dialogar profundamente con el padre Christian Ledegeber. Recientemente estuvimos en un desayuno extenso, hasta el punto que se extendió hasta el almuerzo como anécdota, conversando el mismo punto. ¿Por qué Luzbel se revela? Y primeramente, por no querer reconocer lo que era la sujeción jerárquica del orden, propia de su esencia. La esencia de Luzbel, siendo que era el ángel con mayor intensidad de ser, algo que se explica en metafísica, en esa intensidad de ser no se quiso reconocer que aún en esa intensidad era criatura, sujeta al creador. Cuando uno plantea todos somos uno con la naturaleza, lo primero que se está rompiendo allí en esta sociedad del non serviam es la esencia. Es no querer reconocer que yo como ser humano tengo un lugar de privilegio y de responsabilidad. Quiero aclarar una vez más, un lugar de privilegio y responsabilidad sobre el resto de la creación, porque le fue conferido a Adán y su descendencia el cuidado de la casa común, hoy llamada oikos logos o ecología. Hay que ser prudente porque sé y soy consciente que existen algunas encíclicas al respecto. Recuerden siempre discernir lo que es materia de fe en dogma y una encíclica pastoral, donde de hecho, si una encíclica hablase del cambio climático antropogénico, recuerden que ese concepto, por el hecho de ser un concepto científico, discutido y a nuestro humilde criterio ya refutado en nuestro libro, al ser un concepto científico, está siempre supeditado a revisión. Un concepto científico sí o sí es revisable. Si no, no sería ciencia, sería dogma. Ahora, ¿puedo yo amparar un dogma de fe sobre un concepto relativo como es una verdad científica? ¿Podría yo haber establecido un concepto de fe y dogmático a partir del flojisto del fuego, que la Tierra es estacionaria o que todos los cisnes son blancos? ¿Qué hubiese sucedido con mi fe cuando se descubrió la inexistencia del flojisto, que la Tierra era heliocéntrica o que había cisnes negros? Es importante entender esto, porque el inmanentismo se funda primeramente en la ciencia del hombre, porque no reconocen un Dios trascendental, sino que parten de un Dios inmanente, y en consecuencia lógica, finalmente Dios va a desaparecer. Este es el fatal destino que tenga cualquier deidad inmanente. Al no ser trascendente, tarde o temprano, desaparece. Por eso quería remarcar la importancia del orden. Es un acto de humildad reconocerse en el grado que a uno le corresponde dentro de la creación. Perdón la extensión en esta respuesta. No, excelente, excelente. Me contestaste, hay varias preguntas que quería hacerte, pero excelente porque si conocemos lo que es el comunismo y conocemos lo que estamos viviendo, podemos ver que es exactamente la misma línea. O sea, la misma línea, todo es igual y buscamos la igualdad en todo. Sí, y comenzando por estas jerarquías que tú acabas de describir, muchos dirán, wow, pero eso es muy elevado. No, no necesariamente, porque si tú eliminas estas jerarquías que deberían ser obvias, ya no hay jerarquía tampoco familiar, ya no hay jerarquía ni diferencias entre hombre y mujer. Lo que mencionabas de los animales, que es lo que hoy en día se ve, que la gente dice, no, yo no tengo hijos, tengo dos perros. ¿Sabes? Y eso hay que verlo como que no, mira qué caridad, mira qué belleza. Tienen dos perros, pero han decidido no tener hijos. Y utilizan químicos para no tener hijos porque como quiera abusan de la sexualidad. Porque todo es indiferente, todo tiene una misma cosa, todo tiene una misma línea. Y esa es la conexión, la que describiste muy bien. Y que por ende, que es lo que estamos viendo en esta sociedad postcristiana, porque estamos en una época ya postcristiana, a veces los católicos
sin querer a veces vivimos en una burbuja porque vemos que alrededor de nosotros todo el mundo pues es católico, pero la realidad es que no, el mundo allá afuera no es cristiano, no es católico e incluso se está tornando hostil hacia todo lo que sea católico o cristiano o inclusive lo que le llamamos conservador ahorita mismo por esto mismo, porque es lo que defiende y refleja. Hay un orden, hay un cosmos, hay unas cosas que nosotros no decidimos. Y llámale lo que tú quieras, pero alguien decidió esto. De que yo naciera en este país o de que tenga la nariz más larga y tú más corta. Yo no tuve dicho en esto. Y por eso hemos llegado ya al punto, incluso, de que ahora ni siquiera se quiere aceptar que es un hombre, que es una mujer. Estamos llegando ya a puntos que si uno tiene la mente abierta, uno sabe que es ridículo. Pero lamentablemente para ellos allá afuera, esto es normal y es lo que tiene que pasar. A la larga nos vamos a quedar sin Dios, que ya casi lo han ido logrando. Nos vamos a quedar sin nada trascendental, simplemente lo natural. Y vamos a llegar a un punto, como decían muchos profetas, Plinio Correa de Oliveira hablaba de esto también, nos vamos a volver animales. O sea, vamos a ser como animales que vamos a volver tal vez a esto de, porque algo siempre tenemos que buscar, a adorar a demonios, básicamente, aunque no sepamos que estamos adorando demonios. Horacio, ¿qué más nos puedes añadir sobre esto que yo te acabo de decir, lo que tú acabas de describir? Muy interesante el principio de las sociedades completamente horizontales. De hecho, me permite remarcar algo fundamental. Sí, ¿Por por qué favor. implica el estudio de la metafísica un esfuerzo genuino de la razón? Porque es lo que ordena. Veamos el siguiente ejemplo. Dios quisiera que todos tuvieran la gracia de conocer la Capilla Sixtina. Y eso ciertamente que es una obra de magnificencia. Hace poco lo expliqué en mi canal, estoy explicando cada una de las virtudes cristianas, que son 54. Vamos por la mitad recién. Qué bien, qué bien. Lo que era la magnificencia. La Capilla Sixtina es una obra de magnificencia, es una obra que trasciende, una obra heroica destinada a un bien mayor. Alguien podría decir, es bella. Y yo diría, dentro de las posibilidades limitadas que tiene el ser humano, es de lo más bello que existe. ¿Es comparable acaso ese arte con una banana pegada con cinta a la pared? Siendo que el propio artista, posmoderno por cierto, considera que una banana pegada con cinta a la pared es arte. El punto es que si todo fuese exactamente igual, nada sería. Si fuese tan artístico una banana como la Capilla Sixtina, no habría ningún punto esencial que me permita a mí distinguir el ser del no ser. Porque lo primero es el ser. Diría Descartes, cogito ergo sum, y sin embargo un tomista respondería, la conciencia que uno tiene es porque previamente uno es. Y sobre el acto de ser opera luego la conciencia. Esto es muy importante porque pareciera ser que los tiempos contemporáneos han olvidado este principio básico de la observación. Ni siquiera requiere un método profundo, mera observación. Por ello, es habitual ver la cultura trans. Ya no hay límite alguno en la esencia. Ya no hay límite alguno en los que son los transfamilia, transespecies, transexuales, transhumanos. Si todo puede ser, alguien me podría decir, Horacio, ¿qué diferencia habría, si consideramos familia, a un sobrino criado por la tía? Y es aquí donde, gracias a Dios, Luis Román nos permite reflexionar sobre este punto. Partidario de la prudencia, lo voy a explicar en términos simples. Nosotros cuando entramos en las zonas más adversas, que es parte de nuestra obra de caridad, cuando entramos a misionar y ayudar a la gente más necesitada, no desconocemos que para un niño a veces su tía es su familia. Yo no me atrevería a decirle a ese niño, no, familia solo es mamá, papá, hijos, porque entiendo que hay veces que por disposiciones naturales Dios da la vida, Dios la quita, hay veces que matrimonios no pueden tener hijos, aunque el deber de todo matrimonio sea la procreación y la educación cristiana, dentro de lo que naturalmente se pueda.
circunstancias llevan a este punto. Pero es importante entender lo siguiente, justo vinculado a estas nuevas familias, donde hay dos hombres que adoptan un perro y consideran que al vivir bajo el mismo techo estos tres entes ya son familia. Voy a tratar de ser lo más preciso posible aquí, para que se entienda vinculado al ecologismo, por cierto. Veamos lo siguiente. ¿Cómo sé yo que de repente tengo, si fuese médico, un niño enfermo en mi sala pediátrica? Ciertamente que tendré que recurrir al ideal, a lo formal. Yo diría, un niño, conforme su esencia, conforme su naturaleza, ¿está inscripta la facultad de ver? Yo no pensaría que el ser humano, por su propia naturaleza, debería poder ver. Entonces, si viene un niño que no puede ver, que es invidente, yo diría, aquí hay un mal. ¿Por qué hay un mal? Hay una privación del bien debido. Concepto básico de metafísica. Mal igual privación del bien debido. ¿Por qué es un bien debido? Porque al niño, además que le falta la vista, también le faltan alas. Pero por su naturaleza, no le es debido al ser humano tener alas. Y al pájaro sí le es debido. Pero al niño por su naturaleza le es debido poder ver. En la medida que uno pueda, intenta recuperar el estado formal. Entonces, cuando uno piensa en la forma ideal, uno piensa siempre en la distinción entre la materia y la forma. Entonces, en esta forma, que es el principio actual de la esencia, es decir, la esencia cuando se actualiza en un ente, cuando la humanidad, que es la esencia, se actualiza en un ser humano, por eso nosotros conocemos seres humanos. No es que tomamos un conocimiento directo de la humanidad, sino que es un proceso de abstracción y conocimiento de la esencia. Yo voy a decir, en la forma ideal, el niño debería poder ver. En el bien absoluto, el bien debido. ¿Cuál es el bien ideal y máxima aspiración de toda familia católica? Uno diría, la unidad en el santo matrimonio, y en esa unidad del santo matrimonio, la procreación y la educación. Luego habrá emergentes o contingentes que puedan, en alguna manera, afectar. Eso ya es materia de teología, es para otro vivo. Pero es importante reconocer este principio, porque esto es lo que a mí me ordena, lo que no solamente el ser del no ser, sino el deber ser de lo que no debe ser. Entonces, uno aspira siempre a ordenar lo que es hacia el deber ser. Si uno se quiere ordenar en su ser hacia el deber ser, uno debería pensar entonces el bien máximo. Allí la importancia de conocer, de entre las posibilidades, lo más que se pueda de Dios, porque a partir de Dios se ordena todo, desde los sacramentos hasta las jerarquías, hasta el orden natural. Y esto es importante, el orden natural. ¿Pueden dos hombres coexistir bajo el mismo lecho adoptando un caniche toy? Seguramente, y de hecho sé que existe. Curiosamente son los que luego hablan de los pobres y la inclusión mientras toman un café en Starbucks, viajan a Nueva York y tuitean en contra del capitalismo desde su iPhone. Algún día la gente se dará cuenta que el progresismo no es una corriente estrictamente comunista, sino que es más propio un sistema consumista, pero esto sería materia de otro debate. Volviendo al punto del ecologismo. El ecologismo subvierte el orden natural. El ecologismo, al negar las esencias y las jerarquías, subvierte las prerrogativas naturales del ser humano. Yo los invito a que cada uno repase un término concreto para ya cerrar este tópico. Un término muy concreto respecto al deber ser. Si yo atentase contra la vida, la integridad sexual, la propiedad privada, o la verdad debida por caridad al prójimo. Si yo violase el mandamiento del no robarás, no abusarás, no mentirás, alguien me podría decir, estás vulnerando tal o cual mandato divino. Vamos a la verdad revelada bíblica y a partir de ahí podemos sostener que has pecado. Si yo en este momento entiendo lo que es la perfección teológica que se da en el tiempo,
quisiese indagar en un dogma de fe como es la Inmaculada Concepción, claramente que vamos a ver que a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido un camino de perfección cristiana en su teología. Al mismo tiempo, uno puede empezar a indagar en distintas áreas y va a notar que hay un progreso en términos agustinianos, para que no se confundan en términos modernistas, en términos teológicos. Ahora, nada de lo que diga la fe católica va a ir en contra de una verdad revelada. Pensemos rápidamente dos entidades: los sacramentos, que tienen su fundamento bíblico, o los pecados, que yo los puedo remitir a los 10 mandamientos, al Sermón de la Montaña, al propio Génesis. El pecado ecológico, ¿dónde encuadraría? ¿Qué sustento bíblico tendría el pecado ecológico? En virtud de los 10 mandamientos. ¿El mandamiento del no robarás? O si vamos al Sermón de la Montaña, ¿dónde estaría precisamente el pecado ecológico? ¿Dónde estaría la noción del oikos logos, fundada por Ernst Haeckel, que sostuvo que la mayor amenaza que tenía la humanidad se llamaba cristianismo? Lo dijo en su libro El enigma del universo, 1899. Él consideraba que el progreso indefinido del ser humano había sido posible en el campo de la ciencia, pero no había sido posible en el campo de la moral, culpa del cristianismo. Lo dice expresamente, está citado en mi libro de manera directa. Entonces, ¿qué sucede con el pecado ecológico? ¿Por qué un católico debería abrazar un término que funda un enemigo de la Iglesia? ¿Por qué habría que hacer una suerte de apropiación cultural de términos revolucionarios, cuando el fin de la revolución ha sido siempre atacar los cimientos de la fe? Esto es para que cada uno lo piense, porque el tema del ecologismo es muy extenso y yo lo que intento transmitir desde mi humilde lugar es primeramente las bases críticas de la filosofía, porque de nada sirve que ni el señor Luis Román ni este humilde servidor expusiéramos en este momento la hipocresía de Bill Gates con sus acres que ha ido adquiriendo, los peligros de la carne sintética que se desarrollan en Israel, o lo que son los derechos de los animales que promueve Stephen Wise en Estados Unidos. Lo que interesa entender es la filosofía de fondo, porque uno, cuando logra entender la distinción entre realismo, que es reconocer un Dios trascendental que ya era y que ordena lo que nosotros descubrimos y en consecuencia ordena al género humano en una jerarquía, al inmanentismo que finalmente va a caer en un igualitarismo pleno, le es más fácil discernir en torno a la vida diaria, en torno a sostener que si yo deliberadamente contamino el océano, quemo el bosque de las Amazonías o extingo una especie, estoy obrando mal, porque deliberadamente estoy privando del bien debido al prójimo. Ahora, no se sigue de allí de que un animal tenga derechos, siendo que es una criatura en grado inferior y ordenada al servicio del hombre. Santo Tomás lo explica en la Suma Teológica: lo imperfecto siempre se ordena a lo perfecto. No es tampoco un pecado, entonces, poder comer un asado en familia luego de misa, siempre que nos estemos en Cuaresma. No es pecado, entonces, que uno quiera tener dentro del legítimo uso de la propiedad privada hectáreas destinadas al cultivo, que uno quiera tener, cuidar y tratar bien una mascota, que de hecho es recomendable en toda familia, y sobre todo para los niños que tengan una mascota con quien jugar. No hay un mal allí. No hay un mal, de hecho, que los que seguramente nos puedan criticar en algún momento, como me ha pasado en una entrevista con un sacerdote, donde sostenían la gran hipocresía que teníamos al considerarnos soberbiamente superiores. Era curioso porque de hecho lo hacían desde un celular. Yo invito a los que realmente están preocupados genuinamente por los recursos de la naturaleza y estos pecados ecológicos, que simplemente investiguen cuántas especies y cuánto de la creación de Dios se ve afectada para fabricar las baterías que utilizan sus celulares. Es como
como le digo a mis alumnos siempre, tarea para la casa, investiguen solamente si son coherentes a los católicos que terminan cayendo a veces en unas prácticas ateas de criticar sin la reflexión propia, porque eso es fruto de la revolución. La pérdida de la razón. Siempre digo prudencia. La naturaleza debe ser respetada en el orden que debe ser respetada. ¿No sería un acto de respeto de mis hijas hacia mí si ellas se subordinasen como esclavas a tratos inhumanos? Tampoco sería un acto de respeto hacia mí si viniese mi hija mayor y dijese, padre, hoy te relevo de tus funciones, a partir de ahora soy yo la cabeza de la familia, así vos podés descansar. Entonces, el respeto es saberse ubicar en el orden dado, reconocer que tenemos dos naturalezas. La dada, que es indisponible para el ser humano, porque ningún ente se da a sí mismo su propia esencia, y la construida. Y la construida se da en la virtud. Una virtud que lo eleva al hombre a la santidad o lo degrada en el vicio hacia la bestialidad. Lo explica Santo Tomás de Aquino. Y ese camino hacia la bestialidad, y cierro con esto, nos recuerda Chesterton en torno a lo que él ya vaticinaba lo que iba a ser el ecologismo. Antes, en la mal llamada Edad Media, era símbolo de gloria el hombre montando un caballo. Hoy parece ser símbolo de gloria que el caballo monte al hombre. Cuidado con la subversión cultural. Excelente, Horacio, Dios te bendiga. No, excelente. No sé si fue la providencia. Quería que habláramos de esto del pecado ecológico y salió de tu boca solo. Así que excelente, excelente, excelente. Dios te bendiga. Horacio, quería aprovechar, ya que mencionaste el libro, ¿dónde lo puede conseguir la audiencia? El nombre del libro, ¿dónde lo pueden conseguir? Para que te apoyen con eso y también para que aprendamos un poco más de este tema, que sabemos que una hora no es suficiente. Bueno, en primer lugar, agradecerle a usted por el tiempo, que es lo más valioso que tiene un ser humano, es el tiempo. Y no digo solo el tiempo que usted destina a esta entrevista, el tiempo de su vida que destina a este apostolado, siempre se lo marqué a mis alumnos. La gratitud es una virtud ordinaria que se deriva de la virtud cardinal de la justicia. Así que es justo agradecerle a usted todo el trabajo que hace en defensa de la fe. Respecto a mi libro, que se llama El Libro Negro del Ecologismo, que es parte de la tradición que quisimos armar junto a mi socio, así como está el Libro Negro del Comunismo, el Libro Negro del INADI, de mi amigo Cristian Iturralde, el Libro Negro de la Nueva Izquierda, de mi amigo Agustín Laje y Nicolás Márquez. Hemos creado también el Libro Negro del Ecologismo. Se encuentra en Argentina, lo pueden conseguir o a través de la librería del padre Olivera Rabasi o de la página web mía que se llama laresistenciaradio.com. En Chile, en librerías Chema, o ponen Legado de Ediciones, les va a aparecer rápidamente. Y en México, en Ideas Libres. Dios quiera que pronto podamos llegar en Amazon a presentarlo como tomo único, así está accesible para todo el mundo. Así que muchísimas gracias. Igualmente, le quito solamente 30 segundos. Adelante. Yo nunca fui partidario de ponerle precio al conocimiento. Siempre dije que el que quiera vivir una vida mendicante se dedique a la filosofía. Por eso damos clases gratis y por eso mucha información de mi libro, mucha información, de hecho ya se encuentra disponible en mi sitio web, laresistenciaradio.com, donde constantemente estamos hablando de estos temas, desde filosofía hasta noticias internacionales vinculadas al ecologismo y otros temas más de geopolítica. Porque no quiero que a veces el impedimento económico, el impedimento físico, implique una merma en la capacidad de un padre de familia o una madre pueden impartirle a sus hijos. Tratamos de promover como podemos todo el conocimiento porque siempre digo lo mismo. Transmitimos lo que hemos recibido y tratamos nunca de salirnos de esta línea. Entonces, no se fijen tanto en mí, sino en lo que estamos diciendo y para eso tienen justamente los canales, el sitio web, las redes sociales, porque en mi Instagram, quédense tranquilos que no subo fotos mías, sino noticias y eventos, para que de esta manera todos podamos estar informados. Insisto una vez más y quiero remarcarlo por tercera vez. No es que nos oponemos, no estamos favoreciendo la contaminación, el abuso sobre la naturaleza,
la corrupción de la creación de Dios. Al contrario, queremos un respeto. Y ese respeto implica, en primer lugar, ubicar al hombre en el grado de jerarquía que merece. Porque lo que poca gente no percibe es que detrás de la agenda ecologista, curiosamente, si bien pareciera ser que son sandías, verdes por fuera y rojos por dentro, uno cuando va a la semillita es negra. Porque esas semillitas son metas capitales, concretamente BlackRock, lo que están financiando estas grandes corporaciones que hoy se disfrazan de ecologistas, como Rockefeller o Getty, sino que históricamente se han encargado no solamente de contaminar, sino promover que naciones emergentes como Argentina, como Venezuela, como Brasil, como Chile, como Colombia, no se industrialicen y no se reproduzcan. Y eso está detallado con documentos públicos de la propia ONU en nuestro libro. Está detallado con fecha y hora de cada evento de lo que fue el control demográfico que inicia en 1927 en la Convención de Ginebra, hasta lo que son los objetivos de la Agenda 2030, concretamente el objetivo número 5, donde es expresa la búsqueda no solamente de mermar la industrialización en naciones emergentes, sino mermar la natalidad por cualquier vía. Por eso le pido que tengamos discernimiento y prudencia. Estamos tratando de combatir contra un monstruo titánico. Y el día que el cristiano esté caminando en la misma línea que camina el mundo, ahí hay un gran problema. El día que la Iglesia Católica esté perteneciendo al mundo, si el mundo quiere pertenecer al auge feminista, transhumanista o ecologista, y la Iglesia abre las puertas al error, yo creo que va a ser un momento de reflexión. Creo que va a ser un momento de oración, de penitencia y de ayuno y de mucho discernimiento. No estamos llamados a pertenecer al mundo. Como diría San Pablo, el mundo me ha crucificado y yo he crucificado al mundo. Amén, amén. Excelente, excelente, Horacio. Y Dios te bendiga, de verdad que sí. Voy a compartir los enlaces en la descripción de toda la información que podemos obtener de Horacio, también del canal de él, para que vayan y se suscriban. Horacio, no te olvides enviarme algún enlace que quieras compartir también, lo que sea, envíamelo y con mucho gusto lo colocamos en la descripción. Y en los comentarios lo voy a poner también porque a veces la gente tiene un poquito de complicación a darle a la descripción y como eso lo han cambiado tanto ahora, pues lo pongo en el primer comentario y lo ponemos ahí fijo para que lo puedan ver. Y nada, les exhorto a que compartan el video, le dejen saber a otros que existimos, denle me gusta para que más personas vean y se beneficien de este programa de hoy. Y como dije ya, vayan al canal de Horacio y aliméntense de mucho conocimiento a través de toda su programación y su información, que de verdad que es excelente. Y nada, Horacio, yo con eso pues nos despedimos. No sé si tienes algo más, pero con eso pues nos despedimos y nada, agradeciéndote por haber aceptado la invitación y pidiéndole a la audiencia que oren por ti. Horacio, ¿tienes algo más que quieras añadir? Simplemente agradecerle a usted y agradecerle a la audiencia también. Digo, esto creo que es importante. A veces yo sé que hay gente que puede coincidir con lo que uno dice y gente que no. Y está bien en un punto. Para mí es muy sano el ejercicio de discernimiento. Al menos uno como docente en filosofía apuesta esto. Pero sí agradecer el tiempo. Es muy valioso que la gente llegue hasta esta instancia, hasta el final. Es valioso porque demuestra que esa hora que genuinamente y legítimamente pueden haber utilizado en la virtud de la eutrapelia para un videojuego, para caminar, para juntarse con los amigos, jugar fútbol, insisto, es legítimo y muy sano, la quieren invertir en escuchar, en aprender, en oír otras voces, y eso también merece agradecimiento. Insisto, aun cuando piensen distinto a mí, yo sí valoro que en ese tiempo tan cortito que se llama vida, ese tiempo tan corto que Dios nos da para ver si nos salvamos o nos condenamos, en ese lapso tan ínfimo en la eternidad, han decidido destinar un porcentaje en nosotros, y eso se valora enormemente. Excelente. Dios te bendiga, Horacio. Bueno, con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.